vamos a ver la descomposición de vectores en el plano. Yo ubico aquí un vector A que tiene de componentes AX y AY. Voy a graficar, acá tengo el eje de coordenadas, el eje X y el eje Y. Por lo tanto, voy a asumir que este punto es el punto AX, AY. Entonces voy a trazar paralela a esta y paralela también a la otra. Por lo tanto, yo tengo aquí la componente en X. Voy a subrayar. Ya, esta es la componente AX. Y acá voy a tener la componente AY. Entonces el vector trazamos ya, ahí tenemos el vector, este vector A. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la componente AX y AY. Yo aquí tengo un ángulo que le voy a llamar el ángulo θ. Para determinar las componentes, tanto en el eje X como en el eje Y, trabajamos con este triángulo rectángulo de aquí. Y como anteriormente ya se vio cuando resolvimos triángulos rectángulos, aplicábamos Pitágoras y las funciones trigonométricas, por lo tanto, esta componente de aquí es igual a ¿qué? Al módulo de este vector que es A por el coseno del ángulo, en este caso θ. Similar cosa la componente AY, que esto también es igual a esto de acá. Entonces yo voy a ubicar acá, AY es igual al módulo por el seno del ángulo θ. Dicho de otra manera, el coseno, cuando yo determino el coseno de θ, es igual, recordando las funciones trigonométricas, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido para la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? AX. ¿Y cuál es la hipotenusa? A. De aquí es donde vamos a obtener AX. Entonces, despejando AX, esta A pasa a multiplicar acá y me queda A coseno del ángulo. Esto es lo que ya determinamos que está igual acá. Similar cosa vamos a hacer con el seno, la función seno, que es igual a ¿qué? Al cateto opuesto dividido para la hipotenusa. En este caso la componente en Y sobre el módulo del vector. Entonces a Y sobre A. Similar proceso, AY es igual a seno del ángulo. Aquí tengo ya la componente en el eje Y. ¿Qué más? Yo voy a encontrar también el módulo del vector. ¿Y qué hacemos para el módulo del vector? Aplicamos lo que dice Pitágoras. Entonces, el módulo del vector, de ese vector va a ser igual
a la raíz cuadrada ¿de qué? De AX, vamos a poner entre paréntesis al cuadrado más AY al cuadrado. Ahí encontramos nosotros el módulo del vector. Luego también nosotros podemos encontrar la pendiente o este ángulo de aquí. Para encontrar eso nosotros aplicamos la función tangente de teta, que es igual. La tangente es cateto opuesto dividido para cateto adyacente, o componente en Y sobre la componente en X. Entonces yo tengo componente en Y sobre la componente en X. De esa manera nosotros encontramos este ángulo. Listo, hasta ahí sería la parte de la descomposición de vectores en el plano. Es decir, con esto nosotros ya podemos trabajar ya con ejercicios.